En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan. Al día después ve a Jesús viniendo hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios, el que levanta el pecado del mundo. Este es sobre el que yo he dicho: detrás de mí viene un varón que delante de mí llegó a ser, porque primero de mí era. Y yo no lo conocía a él, pero para que sea manifestado Israel, por eso vine con agua bautizando. Y dio testimonio Juan diciendo: He visto al Espíritu bajando como paloma del cielo y permaneciendo sobre él. Y yo no lo conocía a él, sino el que me envió a mí a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo encontré y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, de nuevo estaba Juan y dos de los discípulos de él, y viendo a Jesús caminando, dice: He ahí el Cordero de Dios. Y oyeron los dos discípulos de él lo que estaba diciendo, y siguieron a Jesús. Dándose la vuelta a Jesús y viéndolos que lo seguían, les dice a ellos: ¿Qué buscáis? Estos le dijeron: Oh Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dice: venid y lo veréis. Fueron entonces y vieron dónde vivía, y junto a él permanecieron aquel día. La hora era como la 10:00. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído a Juan y lo habían seguido. Encuentra a su propio hermano, a Simón, y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Lo condujo a él hacia Jesús, y viéndolo, Jesús le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Espíritu Santo, trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a concluir con los últimos dos versículos de este relato inicial, de este primer díptico que nosotros hemos estado trabajando, en el que aparecía el encuentro de Juan el Bautista, pero esta vez directamente con Jesús y su testimonio acerca de Jesús. Bueno, yo los invito a que observemos entonces los últimos dos versículos, que conectemos inmediatamente con ellos. Dice el versículo 33, yo no lo conocía a él, sino el que me envió a mí a bautizar con agua, que él me dijo: sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo, y yo lo he encontrado y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ha aparecido en el versículo 33 esta expresión que yo he señalado acá en caracteres rojos, que es una inclusión. Si ustedes se fijan en sus Biblias, en el versículo 31, así esa misma expresión estaba, es decir, y yo no lo conocía a él, es decir, dos veces el Bautista nos aclara a nosotros, de su propia boca, de su propio testimonio, que él no conocía. Obviamente, en este caso estamos hablando al Logos, a Jesucristo. Entonces, tanto el versículo 31, su inicio, como este versículo 33 forman una especie de inclusión y buscan es conectar el relato, que el relato no quede, digamos, dividido. Porque podríamos pensar, claro, lo que se dijo en el versículo 31 y 32, hasta ahí iría todo, y en cambio no, hay que seguir leyendo el versículo 33. Las repeticiones en este evangelio son una manera de ir hilando la obra. Y al aparecer acá, observen ustedes en la letra en rojo,
que yo aquí lo voy a colocar, el verbo ver, conocer, que lo habíamos trabajado la vez pasada, el verbo oída, que ustedes pueden ver ahí escrito. Al reaparecer, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor? El autor nos está llevando como a su insistencia. ¿En qué? En observar los sucesos de este relato desde la perspectiva conceptual que nos ofrece ese verbo, el verbo ver. Y para hacerlo es necesario conocer el uso que del término ha hecho el cuarto evangelio. Ha hecho porque ya no lo había presentado y seguirá haciendo a lo largo de la obra. A ver, con oída, el autor está señalando, por ejemplo, dentro del evangelio, la forma de relación que tiene Jesús con el Padre, que es un aspecto que le pertenece solo al Hijo de Dios, que lo distingue y que además justifica su misión. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo acerca de su relación con el Padre que él lo ve o lo conoce y por ello ha de hacerlo ver. O sea, lo que ha hecho Jesucristo dentro del Evangelio es mostrar lo que a su vez él ha visto. Él es el que ha visto al Padre. Entonces, en esa misma categoría, ese término oída es bien insignificativa, porque aunque aquí se refiere a Juan el Bautista con el ver a Jesús, dentro del Evangelio el verbo oída está para referirse especialmente a la visión que tiene el Hijo del Padre. Entonces, es bastante interesante porque oída es un término que ya, como lo hemos expresado en la última lección, tiene esa doble valencia. Es el ver, pero al mismo tiempo es el conocer. O sea, lo que yo veo, conozco, o lo que conozco es porque lo estoy viendo en sentido específico. Jesús en el Evangelio es el único que realmente lo conoce, conoce al Padre. ¿Por qué lo conoce? Porque en el mismo Evangelio se nos ha relatado que Él siempre ha estado con Él. O sea, hay una relación que no está ni siquiera truncada en el evento de la encarnación. Y para poder conocer a Dios, primero que todo es necesario aceptar la visión o conocimiento, porque siempre hay que emparentar ambos conceptos de su enviado. Es decir, si yo quiero conocer al Padre, tengo que aceptar la visión que el Hijo o el conocimiento que el Hijo tiene de el Padre. Y por ello el cuarto evangelio denuncia que los judíos no lo conocen, pues porque obviamente al no creer en Cristo, pues han decidido permanecer en el cosmos. ¿Y cómo puede esto que yo estoy diciendo sobre Jesús, su ver y conocer al Padre, ayudarnos a comprender este pedazo de texto que ustedes están viendo aquí en pantalla? Pues entonces yo los invito a lo siguiente, a que miremos cómo progresa el verbo ver dentro de estos dos versículos. En caracteres azules, ustedes tienen, por ejemplo, ides, veas, y el término geóraca, he visto, ambos son conjugaciones del verbo jorao que ya había aparecido también en nuestro estudio. Ides, sobre el que veas el Espíritu bajando, y geóraca, y yo he visto y di testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ambos son conjugaciones del mismo verbo jorao. Entonces, miren, al reconocer a Jesús como Cordero, como el que viene, Juan no solo se hace testigo de Jesús, pues porque cree en él, sino al mismo tiempo del Padre, a quien Jesús atestigua. Yo me estoy adelantando en muchos de los capítulos, pero es que igual ya no habría tiempo de llegar a esos capítulos. Pero estoy revelando, digámoslo así, voy explicando el sentido del concepto ver que se prácticamente digámoslo así, se condensan en esta narración. Hay otros verbos del ver, como veremos ahorita mismo, pero por el momento aquí están condensadas las ideas generales del ver. Entonces, ¿por qué es importante que se diga esto acá? Porque cuando Juan reconoce a Jesús como el Cordero, al mismo tiempo está viendo al Padre, independientemente que acá todavía
eso no se haya dicho. Ustedes saben que eso es el evento final después del lavatorio de pies, que nosotros entendemos que quien ve a Jesús puede ver al mismo tiempo acceder a la visión conocimiento del Padre. Además, porque lo que hace Jesús es atestiguar al Padre. Y ya hemos comprendido que el testimonio produce la visión. Uno que atestigua te hace ver, haces la misma experiencia que él ha hecho. Eso lo hemos tratado de establecer desde el principio. El testigo, cuando atestigua, cuando da testimonio, lo que está haciendo es que el otro haga la misma experiencia que tuvo, con las palabras obviamente del testigo. Por tanto, lo que Jesús narra, cuenta, dice o dirá, es al mismo tiempo posibilidad para que el discípulo haga la misma experiencia de visión de Jesús. Ver a Jesús o conocer a Jesús es ver conocer al Padre. Y observen, queridos muchachos, que aquí se da también en estos mismos versículos que ustedes ven, sobre todo al final, el versículo 34, se vuelve a dar cita al verbo que se me ha vuelto para mí en esta clase, digámoslo así, el concepto a través del cual yo estoy mirando la obra, la del testimonio. Y yo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, el último término del campo semántico que ayuda a comprender aquel concepto del testimonio es aquel de la visión que aparece en la palabra jurado. ¿Por qué digo que es el último término? Pues aquí aparece dos veces como ustedes ven en pantalla. Primero está en un subjuntivo, esto que ustedes ven acá es un subjuntivo, es decir, es el plano de la idealidad. O sea, cuando a Juan el Bautista le dijeron, aquel que veas, en ese momento era un plano de la idealidad. No era ni siquiera un futuro cierto, era una posibilidad, aquel sobre el que veas el Espíritu bajar. Y ahora, ese plano de la idealidad se convierte en un plano de la realidad, porque dice Juan como experiencia del pasado, esto se trata de un indicativo perfecto, el último geóraca, yo lo he visto. O sea, Juan cree siempre en la idealidad, está el subjuntivo por el ver. Le han dicho, usted va a ver el Espíritu Santo. Es posible que vea eso sobre uno y sobre ese es. Y ahora, ¿qué es lo que Juan está diciendo? Yo he visto. Hasta el momento a nosotros nos parecía que Juan el Bautista no habría bautizado todavía a Jesús, porque si no lo había visto, pues obviamente no lo podría reconocer. Y en cambio, este texto parece un poquito una contradicción porque se nos ha dicho que ya lo vio. Entonces parece un poco una contradicción. Realmente no es una contradicción en este sentido. El Evangelio ha querido llevarnos primero a la experiencia verdadera de la fe que logra atestiguar la realidad y luego a la constatación de dicha fe en la misma visión de la realidad. Entonces, es el orden de este evangelio, no es un desorden, es el orden de este evangelio, punto, no tiene nada más que decir el evangelio. Pero esta conjugación de ambos verbos nos ayuda a nosotros a identificar pues la maravilla que sucede en este texto. Entonces tenemos oír, que es un ver, pero que al mismo tiempo es un conocer. Anteriormente teníamos el verbo mirar, blepo, y ahora tenemos el verbo jorar, que también ya había aparecido, y todo ese campo semántico, bueno, se nos olvidaba uno, el verbo feaoma, y que también en el versículo 14 de este primer capítulo, nosotros hemos visto, hemos contemplado la encarnación, nos decía ese versículo 14. Entonces ya tenemos casi que toda la estructura del campo semántico de la visión, tan importante en este evangelio, y no solo en el evangelio, sino recuerden la primera carta, no, si han hecho el oficio de lectura, pues claro, si lo hicieron ayer. Puede pasar que las cobijas se pegaron o cualquier otra cosa haya sucedido y ustedes hayan decidido que el oficio de lectura se hace nada más desde el diaconado en adelante. Como todavía no ha llegado, pues domingos no se hace, pero bueno, sí lo hicieron. ¿Se acuerdan cómo comienza la primera carta de Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo repite, que es lo más interesante del texto. Y ustedes ya vieron Apocalipsis o lo están viendo en este momento.
¿En qué se basa el Apocalipsis? En una misma percepción. Siempre son visiones. Y vi, y vi, y vi. Entonces miren que el concepto no es un concepto que nosotros podamos ignorar porque casi que une toda la teología joánica como de un mismo hilo, como de un mismo trazo. Y lo hace, de alguna manera nos hace, yo puedo recorrer el corpus joáneo analizando todo ese campo semántico del ver en esos diferentes usos. Bueno, todo ese campo semántico del ver hace pareja con un verbo que ya nosotros bien conocemos acá en el relato en que nos encontramos, martireo, el verbo por atestiguar. Digo pareja, aunque son diferentes términos por el ver, pero completando ver y atestiguar como si fueran dos cosas. Miren, el verbo forao, como ya lo he dicho en otras ocasiones, hace alusión a la percepción física. Eso es más que claro. Pero yo tengo que decir algo más, que es un verbo que aparte de que está presente durante todo el Evangelio y que ahora se está presentando acá, se presenta además como la conclusión del relato del segundo día del testimonio de Juan el Bautista. Estamos en el segundo día. Recuerden que el primero es el enfrentamiento de Juan con la casta judía. Ahora estamos en el segundo día. Así comenzaba el texto Epaurion al día siguiente. Y entonces aquí estamos nosotros con un verbo que cierra este día para Juan el Bautista. Pues toda la narración que hemos visto desde el versículo 29 hasta el 34 quedó como envuelta en ese campo semántico de la visión. O sea, si nos vamos a contar cuáles son las palabras que se repiten más, el campo semántico de la visión tiene un protagonismo único dentro de estos versículos, que son poquitos porque son apenas 5 versículos. Pero yo les he dicho a ustedes que cada narración dentro del texto es como una especie de microcosmos del Evangelio que contiene en sentido todo el Evangelio. Lo dije para las bodas de Caná de Galilea sucede lo mismo y cada uno de los textos en adelante, todos contienen en sentido como una especie de microcosmos de todo el Evangelio. Aquí hemos quedado envueltos Padre, por el campo semántico de la visión. Claro, hijo, ¿quién va a preguntar? no, yo pues como escuchando esto acerca de la visión, pues uno también puede como entender una clara referencia, por ejemplo, a este gnosticismo primitivo que de una u otra manera prescindían, por ejemplo, de la encarnación y en cuanto al tema de la visión, pues uno ve que de una u otra manera, pues el hecho del vínculo de la encarnación frente a la visión de Juan pues ya va dando como una clave interpretativa de la fe desde los primeros inicios, que uno va entendiendo que no solamente, por ejemplo, este sistema gnóstico no tenía como esa fundamentación que uno podría entender al leer pues, de una manera cercana y teológica el Evangelio. Sí, sí, bueno, antes que el mismo gnosticismo, porque es posible que el gnosticismo sea posterior, aunque ustedes hayan leído algunos textos en que el gnosticismo parece como que presente en esta época, históricamente hablando, está, digamos así, el inicio de un posible futuro gnosticismo en otras ideas que sí están acá, pero que darán origen a eso, era la creencia, incluso a pocos años de la muerte de Jesucristo y con el testimonio de los apóstoles de primera mano y los que vinieron después de él, la idea de que la encarnación de Jesucristo fuese como una apariencia asumida, más que como un Dios que realmente se hizo carne, y es cierto. Entonces sí es muy importante el protagonismo del término ver, que obviamente no se puede simplemente arrinconar en el aspecto perceptivo visual, sino que se intenta llevar siempre hacia otro lado. Pero es muy importante cuando hemos estudiado cada uno de los conceptos, cómo todos ellos comienzan con la percepción sensorial. Y ya los diferentes sentidos obviamente se van profundizando, por ejemplo, el del Theaomai, que se convierte más bien como en un acto de la contemplación que implica la comprensión o la intelección de aquello que se está viendo. Lo que tú dices es cierto.
Yo solamente como corregiría la idea en sí del gnosticismo, porque Juan da esa sensación de estar respondiendo al mundo gnóstico, yo diría más al mundo griego de la época, que es parte de este medio ambiente en el que ellos se encuentran y que ya, obviamente, la sumatoria de esto que dice Juan, más lo que se respira en la época posteriormente, incluso un siglo después, dará origen a lo que llamamos el gnosticismo, pero el gnosticismo se empieza en su, digamos, hay una prehistoria del gnosticismo desde este evangelio, si pudiéramos decirlo así, aunque habría que precisar todavía más. Muy bien, Daniel, por la intervención que haces. Observen, muchachos, que en el caso concreto que nosotros estamos viendo, al Bautista, ¿qué le ha sido dicho? Al Bautista le ha sido dicho algo bien interesante sobre el que veas el Espíritu bajando y permaneciendo sobre él. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Qué problema? Porque al Bautista obviamente se le está diciendo sobre una posibilidad no posible. Estamos en el plano de la idealidad. El modo subjuntivo no habla de realidades, habla de posibilidades. Y ese es el plano de la fe. Las realidades ayudan a constatar, pero el plano de la fe se mueve en el mundo de las posibilidades. Entonces el término sobre el que veas, aunque yo obviamente tenga que hacer un giro en la traducción y estas cosas, sería más o menos como decir, es posible que veas, pero no es seguro. Y entonces él debe decidir si creer o no en esa posibilidad. Entonces, en este caso concreto, al bautismo le ha sido dicho que va a haber una cosa, va a haber la misma imagen que nos describe a nosotros Isaías, recuerden sus capítulos finales, el capítulo 61:1, que recuerden, en otro evangelio, Jesucristo a propósito en la sinagoga abre el rollo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces nosotros no podemos leer simplemente esto como una alusión que alguno en el plano de la posibilidad le da al Bautista, sino que el texto nos pone a nosotros a repensar de nuevo y a redefinir el impacto de Isaías 61:1 usado en este versículo 33. ¿Qué significa, por ejemplo, eso del Espíritu está sobre mí en Isaías? Sería lo ideal, pero bueno, no estamos en el estudio del profeta Isaías. Estamos en el estudio del Evangelio. ¿Cómo usa el Evangelio? ¿Qué exégesis o qué interpretación hace el Evangelio al respecto de una profecía que es bastante importante? A ver, recuerden que en Isaías se habla del Espíritu que desciende sobre X personaje. El texto dice sobre mí, exactamente en primera persona, y dice además que el Espíritu está porque en razón de ese estar del Espíritu, Él será enviado para dar una buena noticia, obviamente, a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la libertad a los cautivos y a los prisioneros de libertad. El texto sigue, pues yo no voy a seguirlo leyendo, a seguirme. Simplemente cito esto, pero el versículo 2, el versículo 3 traen también otras acciones de ese personaje sobre el cual está el Espíritu. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que está atestiguando Juan? Juan está atestiguando la visión de Isaías. O sea, no solo está diciendo que el Espíritu se posó sobre Jesús, sino que es como que estuviera diciendo que aquello que había sido anunciado por el profeta ahora se cumple. Si ustedes han leído el Evangelio, encontrarán que varias veces se dice esa expresión dentro del Evangelio, para que esto se cumpla, para que esto se cumpliese. Entonces, no solo diciendo eso, sino a través de otras referencias, Jesucristo es presentado dentro del cuarto evangelio como un cumplimiento de lo que se creía en el Antiguo Testamento, que todavía se crea en la época de Jesucristo. Por tanto, ¿qué es lo que atestigua Juan? Juan está atestiguando el cumplimiento. Ha visto a aquel que ha sido enviado y es poseedor del Espíritu, ha visto al Cordero venir hacia él, aquel que con su logos daría vida a los que sufren, no, aquel que con sus heridas vendaría los corazones desgarrados, un poco emparejando las ideas de Isaías 61:1, aquel Cordero que con su muerte
libraría a los prisioneros de la muerte. Entonces, eso es lo que, digamos, contempla Juan el Bautista y completa a la visión del Cordero de Dios. El Cordero de Dios sobre el que el Espíritu está, hace todo eso que está enunciado en Isaías capítulo 61:1. O sea, el texto es maravilloso. ¿Por qué? Porque entonces mezcla las metáforas. Recuerden que el Cordero es imagen de Isaías 53, ¿no? La del siervo sufriente comparado con un cordero llevado al matadero. Pero después Juan, además de, suma Isaías 61. El cordero, ¿qué hace con su herida, con su muerte? Hace eso, anunciar la buena nueva a los que la están necesitando, liberar con su muerte a los nuevos cautivos por la muerte y con sus heridas curar, obviamente, a quienes de heridas sufren. Entonces, el testimonio es bastante vasto, no es un testimonio cualquiera. Y yo creo que en conclusión tendríamos que decir que el Bautista, al menos en estos 2 días que nos han descrito este primer capítulo, es el primer testigo citado por el Evangelio que no pertenece al cosmos. Porque, miren, porque está en Jesús, porque Él lo ha visto. Si quieren, podemos decir, lo ha encontrado. Y si ha visto, conocido a Jesús, es porque también ha visto, conocido al Padre, logrando reconocer que Jesús, el Cordero, el que viene, el revelador del Padre, es al mismo tiempo su Hijo. Es así como termina el texto avisándonos a nosotros en el capítulo 1. No, era la última profesión, que este es el Hijo de Dios. Más adelante, en este capítulo 14, versículo 7, que ustedes ven aquí escrito, no cateme kaiton patera mu no fe. Si alguien me conoce, por tanto, conoce al Padre. Kai arti ginos que te auton, kai georá que te auton. Es decir, sí, perdón, yo no lo he traducido como es. Aquí estamos en condicionales, pero lo estoy traduciendo como afirmaciones para Juan el Bautista. O bueno, en los condicionales serían los siguientes: si alguien me conoce a mí, o mejor, si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Pues Juan lo conoce y entonces conoce al Padre. Y yo lo he visto, conocido. Y se utiliza incluso, observen acá abajito, de este mismo versículo, Georácate, que lo habíamos encontrado, me devuelvo de nuevo acá, Geóraca, el mismo verbo orado. Entonces, Juan conoce a Jesús, Juan ha visto a Jesús, entonces ha visto y conoce al. Y es con esto que yo termino este segundo día, para que de inmediato nos movamos todos nosotros hacia el siguiente punto. 2 dípticos, 2 días. Tendremos en lo que queda de este capítulo primero, desde el versículo 35 al versículo 51, el suceso de 2 dípticos en el transcurso de 2 días. Entonces yo le he dado como título envolvente a estos 2 dípticos de Juan a Jesús, los nuevos testigos. Para mí es primordial todo este primer capítulo. Lo otro, como siempre sucede, ustedes pueden fijarse en los videos del año pasado, cómo recorro el resto de capítulos, casi que como paseando en un carro y viendo el panorama que pasa y pasa y pasa, concentrándome nada más en elementos esenciales a propósito de la interpretación. Pero para mí esto es importante porque como yo he querido ver con ustedes y con otros el Evangelio de Juan desde la categoría del testigo, del testimonio, pues para mí es imprescindible, obviamente, cómo se forma el testimonio y el testigo. Si la mirase desde otro punto de vista, entonces tendría que caminar con una andadura diferente.
Entonces, dos dípticos se encuentran contenidos entre los versículos 35 y 51. El primero que nosotros vamos a observar se encuentra entre los versículos 35 al 42, que yo llamaré el tercer día de Juan a Jesús. Lo llamaré de esa manera, el tercer día de Juan a Jesús. Y obviamente el segundo díptico se encuentra en el resto, entre los versículos 43 y el versículo 51, que yo he llamado el cuarto día, Jesús y los nuevos testigos. Ese es el ejercicio que yo hago básicamente acá. Ahora, yo en esto progreso un poquito más velozmente, porque ya no me detengo a contemplar punto por punto, cosa por cosa, sino en términos generales, porque obviamente no solo por el tiempo, sino porque yo creo que ya la idea y los conceptos estén claros. Simplemente veamos cómo funcionan alrededor de la obra. Comencemos diciendo entonces, a partir de estos dos dípticos, lo siguiente. El relato nos va a narrar a nosotros 4 encuentros de Jesús. Y los 4 encuentros de Jesús sucederán con 5 discípulos de él. Aquí nos encontraremos finalmente con 5 discípulos. Excepto por Pedro, los demás discípulos van a ser testimonio de Jesús luego de que lo encuentren. Y van a constituir entonces en esos encuentros, pues obviamente, los dos dípticos de esta narración. Ustedes pueden abrir la Biblia, voy a indicar algunos textos que nos van a ayudar a entender cuáles son los testimonios que de Jesús se hace en el texto bíblico. Por ejemplo, si ustedes buscan en Juan capítulo 1, versículo 38, allí ustedes tienen el primer, digamos así, testimonio, que es bien importante. ¿Por qué? Porque los testimonios generalmente son en escala ascendente. Se empieza desde lo más bajito como títulos a Jesús y se va subiendo. En el versículo 38, uno de los discípulos, en este caso, o los dos discípulos, van a encontrar en Jesús al rabí, como veremos enseguidita. Si ustedes se van al versículo 41, van a encontrar cómo Andrés atestigua a Jesús como si fuera el Mesías o siendo el Mesías. Rabí, Mesías. Si nos movemos hacia el versículo 45, nosotros vamos a ver que Felipe va a evocar en él a las Escrituras y sobre todo al origen nazareno de Jesús. Cuando él dice, hemos encontrado al que describe Moisés en la ley y los profetas, Jesús, hijo de José, natural de Nazaret. Miren cómo va relatando el texto la identidad de Jesús. Y si nos vamos más adelante al versículo 49, ya hemos tenido el testimonio de los dos primeros discípulos, luego del de Andrés, luego del de Felipe. Ahora nos vamos al de un maravilloso discípulo, Natanael, el que no conocíamos que fuera discípulo de Jesús, sino hasta este evangelio, porque recuerden que en los nombres de los 12 discípulos o apóstoles en los evangelios sinópticos, pues no aparece, o sí aparece. ¿Qué creen ustedes? Uno que se llame Natanael. ¿Aparece o no aparece? Ustedes ya leyeron los evangelios sinópticos y los estudiaron. ¿Hay un discípulo o un apóstol que se llame Natanael en la lista de discípulos? No. Entonces todo el mundo ha querido embutirle otro nombre a Natanael, diciendo que Natanael es realmente otro discípulo, como lo veremos en su momento, pero aparece un personaje ideal, idolatrado, perdóneme la expresión, por Jesús, porque Jesús cuando habla de gente justa, es más bien poquita la gente justa. Natanael es el hombre justo, eso nunca nos lo habían dicho. O sea, en este evangelio Jesús dice que este es un hombre justo, es un discípulo de una idealidad que es necesario afrontarlo porque es casi que un paréntesis o una novedad en el recorrido de las narraciones evangélicas. En todo caso, Natanael va a atestiguar de Jesús diciendo 3 cosas. Primero, recoge lo que dicen los discípulos. Él dice que Jesús es rabí, maestro. Segundo, dice lo mismo que Juan el Bautista. No que Jesús sea cordero, pero sí que es hijo de Dios.
Y cuando estoy hablando de Natanael, estoy hablando del final del segundo día de este díptico, de este nuevo díptico que veremos. Primero veremos un tercer día, luego un cuarto día. Ese segundo día o cuarto día, Natanael va a decir hijo de Dios o hijo de hombre, hijo de Dios, rey de Israel, perdón, casi que cerrando de nuevo esa dupla de días. Miren, la primera dupla de días terminó diciendo Juan el Bautista, que es el Hijo de Dios, versículo 34. La segunda dupla de días va a terminar en el versículo 49, proponiéndonos a nosotros la imagen de Hijo de Dios. Pero el clímax todavía no ha llegado, porque el clímax de estos testimonios se encuentra al final del relato, porque por primera vez va a ser citado una especie de autotestimonio de Jesús. Jesús va a hablar de sí mismo en tercera persona, revelándose como el Hijo del Hombre. Entonces, por eso es muy importante estos textos, porque a partir de ahora, obviamente, nosotros asistimos a al autotestimonio de Jesucristo. Entonces, miren que hay una cierta armonía. Juan el Bautista dice, su último testimonio es el Hijo de Dios, el último testimonio de los discípulos recogidos en este discipulado del Evangelio. Nos revela de nuevo a Él como Hijo de Dios, diciéndonos que este es el testimonio querido, amado por el Evangelio, para después Jesucristo contrastar ese concepto de Hijo de Dios con el concepto Hijo de Hombre que ustedes pueden encontrar en el versículo 51. Para mí todo esto es emocionante, pero obviamente nadie se tiene que emocionar con esto. Pero esto es emocionante, ¿por qué? Porque revela una idea de orden. O sea, el material no está tan mal como nos lo hacen creer, sobre todo quienes estudiaron el texto en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado. Hay una lógica, hay un orden que se puede rastrear. Desde el punto de vista literario, queridos muchachos, bueno, Juan 1:51 nos revelaba pues este huion tu anthropo, como ustedes ven al final de este texto bíblico. Desde el punto de vista literario, yo quiero señalar en este último versículo esta expresión que aparece acá. Obsesfe. Amén, amén, lego humin. En verdad les digo, obsestetonuranon, es decir, veréis los cielos aneogota, es decir, abriéndose, caitus ángelos tu theu anabainontas, caicatabainontas, epitón, tu anthropo. Es decir, veréis los cielos abriéndose y a los ángeles revolotear, subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esa es la última revelación que se le da a los discípulos, que prácticamente concluye el Evangelio, pero en el capítulo 1, porque esa misma visión es lo que de alguna manera u otra relatan los sinópticos cuando, a propósito de la narración de la ascensión, que es lo que ven al Hijo de Dios subir a los cielos, o la visión, recuerden de Esteban cuando está muriendo, que ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces, es prácticamente como una especie de pequeño evangelio en el discipulado. La pregunta del autor sería, ¿cómo desarrollo el problema de los discípulos que fue, por ejemplo, un elemento transversal en Lucas o en Mateo? ¿Cómo lo desarrollo? Pues aquí está en un pequeño microcosmos casi que completado, desarrollado. Entonces, desde el punto de vista literario, observen que en el mismo versículo 51, otra vez el verbo, en este caso, obseste, que es también de visión, el verbo jorá. Entonces, desde el punto de vista literario, yo tengo que decir, los relatos aquí presentados, todos ellos tienen una estructura común, como lo iré tratando de señalar, con repeticiones, con una disposición peculiar del lenguaje. O sea, todo este capítulo 1 está bien cosido. Y, por ejemplo, y de nuevo, el campo semántico de la visión y el del testimonio sirven como las claves que van a coser todo este hilo, todo este tejido del relato. Ese es el hilo, el ver, el atestiguar. Hagamos un pequeño ejercicio de nuevo.
en el versículo 35 de este mismo capítulo, yo me encuentro, por ejemplo, que Juan ve a Jesús. O sea, otra vez, aparte de lo que decíamos en 29, Juan lo ve viniendo, de nuevo en el versículo 35 que vemos a Juan que ve a Jesús. Y no solo allí, en el versículo 38, por primera vez tenemos la acción del ver de Jesús. Jesús ve a quienes lo siguen. Hasta este momento siempre ha sido el ver de otros, ahora es el ver de Jesús. Y si nos vamos al versículo 39, Jesús los invita a esos discípulos que lo siguen a ver donde Él habita. Y los discípulos, dice el versículo 39, ven. En el versículo 42, por ejemplo, Jesús ve a Pedro y Felipe, que ya ha visto a Jesús, invitan a Natanael en el versículo 46 a venir y a ver. Pero la gracia y la maravilla de este texto es que antes que Natanael vea a Jesús, recordarán ustedes, como nos lo cuentan los versículos 47, 48 y 50, ya Jesús ha visto a Natanael. Y entonces es cuando Jesús puede anunciarle a los discípulos que ellos van a poder ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre. Ven el verbo ver cómo va cosiendo todo este hilo, o mejor, cómo el verbo ver es el hilo narrativo con el cual se va a coser todo este relato. Ahora sí, adentrémonos un poquito, pero un poquito nada más a otra cosa, a una palabra que ha estado apareciendo desde el versículo 29, que ustedes la pueden ver en el texto bíblico como tepaurion o epaurion, es decir, aquel elemento, aquella palabra con la cual la narración dice al día siguiente. Tenemos un día original. Juan se encuentra con los judíos. Allí Jesús aparece mencionado, pero no aparece Jesús. Y es solo a partir de ese segundo día que Jesús aparece. Pues bien, el versículo 35 nos vuelve a utilizar este elemento. De manera que ustedes podrían, por ejemplo, en un futuro hacer un ejercicio. Voy a hacer mi trabajo final de teología, por decir algo. Yo estoy simplemente, ustedes pueden hacer de lo que quieran, pero yo aquí les estoy diciendo, voy a hacer una sinopsis, pero no del evangelio, de los evangelios sinópticos, sino de las narraciones que están contenidas desde el versículo 19 hasta el versículo 51. Si ustedes colocan la sinopsis y la dividen por el incipit, por el título, Paulo, de Paulo, es decir, al día siguiente, se darán cuenta ustedes que hay una serie de estructuras comunes entre cada uno de esos días. Y ese Paulo nos sirve para separar los días. Y si ustedes lo hacen, van a encontrar una cantidad de sugerentes indicaciones que les va a llevar a ver este capítulo de otra manera. Pero obviamente mi trabajo es simplemente decirles, vea, aquí hay esto. La narración está estructurada a través de la delimitación de dos días encabezados por el adverbio epaurio. 2 días, es decir, lo que vamos a ver son 2 días. Pero recuerde que el versículo 29 también comenzaba diciendo epaurio, por lo cual, si yo lo miro desde ese punto de vista, realmente son 3 días que están introducidos por el adverbio epaurio. Pero obviamente yo me concentro aquí nada más en estos 2 últimos días. Esta señal adverbial, muchachos, unifica el relato también. Hay muchos elementos unificantes, pero este es un elemento también, porque cuando tú lees el Evangelio y te das cuenta de ello al día siguiente, como que te da una sensación de estructura y que tú no puedes simplemente ignorar. Miren, y así distribuido el tiempo, el lector en este momento, en el versículo 35, está ante el tercer día de los testimonios de Juan. El tercer día en el que sucede algo bien particular, no es como el tercer día de la resurrección.
los discípulos van a abandonar a Juan para ellos mismos convertirse en testigos. Eso pasa en la resurrección, no. Los discípulos dejan su condición para convertirse en testigos y van a decir que han encontrado, que han visto a Jesús, el que estaba muerto, lo han visto vivo. Pues aquí en este texto nosotros tenemos un poco de lo mismo. Los discípulos van a ir enunciando primero a Andrés con un discípulo que no sabemos quién es, luego a Felipe, luego a Pedro, luego a Natanael, que ellos han visto. Lo mismo que sucede al final de los relatos. Entonces miren cómo el autor emparenta las cosas. Aquí estamos, perdónenme, si no les parece, pues hagan visco, cierren los ojos, tápense en los oídos. Si no les parece, aquí estamos ante los relatos también de la misma resurrección. El Cordero que ha sido visto. No se dice resurrección, es claro. No hay uno que aparece como un fantasma, eso es más que obvio. Pero las señales literarias no nos dejan sino que estar pensando en lo del final. Y allá al final, cuando uno lee y estudia eso, uno no puede dejar de pensar que acá al principio, porque prácticamente lo que ha hecho Juan con el discipulado es como colocar una especie de grande paréntesis, de grandes corchetes, dándole esa función del discípulo que se vuelve testigo, especialmente en este capítulo y particularmente en los relatos de la resurrección. No que en la mitad no hayan discípulos de nada, pues que los hay, obviamente, pero esos discípulos que salen a decir y convertirse en testigos de que han visto, funcionan especialmente en esta coordenada y en las coordenadas finales. Entonces, el relato narrado de esta forma, a través de esta unidad de tiempo en Paurion, se convierte en algo muy dinámico. De hecho, aquí vamos a ver muchos movimientos de personajes. Aquí nadie está sentado, aquí todo el mundo camina. Lo vieron, Jesús los ve que lo siguen, vengan y vean dónde vivo, estos se van para allá, todo es muy dinámico. Y si nos vamos a ver los relatos de la resurrección, ¿no les parece dinámico el hecho de caminar, correr, mover la piedra? Todo eso se vuelve pescar, nadar, es decir, son eventos dinámicos. Hay muchos movimientos de los personajes, se usa mucho la descripción de las percepciones, el tiempo es veloz, los relatos de la resurrección parece que no son importantes, son inmediatos, pero también estos relatos de acá parecen inmediatos. No ha pasado de ir caminando con Jesucristo a ver dónde vivía, que ya ellos están anunciándole a Pedro, a Felipe, a Natanael que han encontrado al Mesías. Los encuentros son veloces, exceptuando el último, porque el último tiene un valor y por eso yo quiero llevarlos también a ese valor del último. Pues bien, vamos entonces a navegar en este mar llamado el tercer día de Juan a Jesús, lo que ocurre en el capítulo 1 entre los versículos 35 al 42. El primer díptico de esta parte, que sería el segundo en el giro de lo que llevamos, son más de 10 dípticos, está constituido por dos pequeños encuentros. Miren, siempre sucede eso, encuentro que lleva al testimonio. El primero de esos encuentros lo vamos a hallar en los versículos 35 al 49. Al día siguiente, de nuevo, estaba Juan y dos de sus discípulos, y viendo a Jesús caminando, dice, he ahí el Cordero de Dios, y ellos oyeron, los dos discípulos oyeron lo que él estaba diciendo y siguieron a Jesús. Voy a comenzar simplemente con esos dos versículos y vamos caminando con Jesús también. Vea, en su tercer día de anuncio, en una escena que es muy parecida, como les he dicho, a la anterior, a la del versículo 29 al 34, es casi que una escena muy parecida a Jesús. Juan ve a Jesús viniendo hacia él, esta vez lo ve caminando, esta vez como que Jesús no se entretiene con Juan, sino que pasa de largo. Imagínense como una especie de video, una especie de panorama. Juan está con sus discípulos
Entonces Juan hace como una especie de profesión de fe. Una profesión de fe mientras que está acompañado por dos de sus discípulos. El motivo esencial de este relato es ¿cuál? Introducirnos en la temática del discipulado en el cuarto evangelio. Ese es el motivo esencial. A ver, ¿por qué solo los discípulos se encuentran como los espectadores del testimonio de Juan el Bautista? Porque solo dos. Quizá en esta ocasión, o por coincidencia, o por premeditación, recuerden lo que ya sabemos nosotros como dato común, que el número de dos personas llama la atención porque podría estar apelando a ese aspecto legal, jurídico del testimonio. Porque, a ver, lo que hace el texto no es dejarnos a simples discípulos que se van a ir a la escucha del Maestro Jesús, sino de cómo los discípulos se convierten también en testigos, como lo era ya Juan. Juan es testigo, suelten a Juan para poder ser testigo de Jesús. No se puede hacer experiencia solo con Juan, hay que hacer experiencia literalmente, vivamente con Jesús. Entonces, recuerden que para dirimir la verdad en un proceso jurídico, pues era muy necesario que comparecieran siempre dos testigos, porque uno confirma la supuesta verdad que el otro viene enunciando. Entonces, la veracidad brota de dos personas que hablan de una misma situación. Si bien es cierto que nosotros no estamos en el contexto de algo jurídico, aquí no hay un juicio, pues nosotros sí verificamos esa idea de los testigos, porque eso se viene hablando durante todo el Evangelio. Y yo creo personalmente que aunque aquí no hay un juicio, el autor tiene una pretensión y es la de declarar este momento como verdadero, porque la pregunta que se harían las comunidades joánicas era, bueno, ¿y quién fue el primero que vio a Jesús? ¿Y cómo fue? ¿Y qué tipo de relación? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué dijo Jesús? Si era todo lo que nos han anunciado a nosotros, si es todo lo que nos han dicho. Entonces, yo creo personalmente que hay una pretensión del autor para tratar de decir o identificar un momento como un momento verdadero. Y sobre todo ante las dudas de los nuevos cristianos que sufren la persecución, para que sepan que la cuestión no es solo de uno que dice la verdad, sino de dos, pero dos personajes maravillosos. Un Andrés, que recuerden tiene un papel preponderante en las primeras comunidades, funda iglesias, y otro del que no conocemos su nombre. Es como si dos visitan a Jesús, uno que lo identificamos, que la tradición nos narra, sabemos sus historias, pero del otro no sabemos absolutamente nada. Y aparece como desaparece, y desaparece como aparece. No sabemos nada y desaparece. Sería esta la introducción del discípulo que Jesús ama, que tampoco tiene nombre. Pues muchos autores buscan definirlo así. Pero bueno, por el momento no nos interesa definir eso, por el momento nos interesa, recuerden ustedes, ese número de dos que apela también, ¿se acuerdan del caso de la casta Susana, por allá en el libro de Daniel, ¿no? De los dos viejos, un poco verdes, no pintones, sino muy verdes, maduros, que ambientan una cosa que no sucede, haciendo pasar por verdad una mentira. Entonces miren la fuerza de dos testigos, sobre todo que eran dos jueces en esa época, como nos dice a nosotros el texto bíblico. Si alguno no lo ha leído o apenas lo ha escuchado, recuerden Daniel 13, por lo que se ocurra. Ahora, la pregunta mía es, Andrés, que enseguida va a ser presentado, y el otro discípulo, ¿son testigos de qué? O sea, concretamente de qué. Porque es que uno hace experiencia de Jesús, pero una experiencia muy concreta, ¿no? Y viendo a Jesús caminando, dice ahí el Cordero de Dios, y oyeron los dos discípulos de él que estaba diciendo y siguieron a Jesús. Pero discípulos de qué cosa. A mí me llama mucho la atención porque el Bautista les enseña el objeto de su propia visión. O sea, mientras fija su mirada en ese Jesús que ya no nos dice viene hacia él, sino que es como un peripatético. De hecho, el verbo griego así lo presentaba anteriormente,
kai emblepsas toi su peripatunti, peripatético, recuerden, no, caminando, dice, he ahí el Cordero de Dios. O sea, emblepsas toi su peripatunti, o sea, viendo a Jesús caminando, alude a él, a ese Jesús caminando como Joabnos Tuceu, sosteniendo la misma identidad que nos había presentado en la escena anterior de los versículos 29 al 34. ¿Qué son los discípulos entonces? ¿Qué es lo que ellos atestiguan? Ellos atestiguan esto. Ellos no atestiguan a Jesús el Mesías, sino al Cordero de Dios. Lo otro que van a descubrir de él es obviamente proceso que harán por sí mismos cuando entren en contacto con él. Pero lo que atestiguan es básicamente una idea, una visión, una imagen. Ellos son testigos del contenido del anuncio del Bautista, pero también son testigos de esa verdad, la verdad que está caminando y que pasa por el lado de ellos. No se detienen ellos, pasa por el lado de ellos. Vea, el Evangelio nos está preparando de una manera magnífica lo que significa ser discípulos. Y yo espero poder ser claro y lograr hacer brillar o aclarar mucho este texto, porque de verdad que es bastante bonito, bastante significativo. Jesús no se acerca a ellos, a diferencia del día anterior con Juan. Jesús simplemente pasa, camina. Y yo les pediría a ustedes que se quedaran con el verbo caminar porque es bastante importante dentro de este texto bíblico. Entonces, la metáfora del cordero estaba formando parte de esa alusión que ya parece que Juan el Bautista hace de continuo. Lo hizo la primera vez, lo hace esta vez. Muy seguramente Juan el Bautista en su predicación, de acuerdo a pues, lo que nos cuenta el cuarto evangelio, seguramente, digo muy seguramente, según la historia que crea o recrea el cuarto evangelio, ese sería como el título de su propio anuncio. O sea, él presentaría al que ha de venir o al que viene como cordero, como ya lo hemos presentado anteriormente y explicado. Entonces, las palabras de ese maestro que es Juan el Bautista, porque también él es un maestro, pues si tiene dos de sus discípulos, pues obviamente no escuchamos que nadie le diga Rabbi o Rabuní en este momento, pero suponemos si tiene dos discípulos que lo sea. Entonces, las palabras del maestro Juan, ahora, ¿qué pasa? Se confirma ante los ojos de los discípulos que mirando lo que ve Juan, pues también ellos harán su profesión de fe, pensando que aquel es el Cordero de Dios. Entonces, esa imagen de la Tuceu se convierte como no solo en el verso gancho de esta literatura, sino en lo que engancha a los discípulos para que su fe ya no dependa más del maestro Juan, sino que ellos se aventuren a ir detrás del que pasó caminando. Entonces, Juan queda, digámoslo así, limitado a los primeros 3 días de la narración evangélica. Lo veremos después, obviamente, pero en este momento Juan solo aparece 3 días. Ahora se inaugura el discipulado. Ya es necesario que Juan pase y que el testigo joánico, en este caso, asuma la presencia del caminante de Jesucristo. Bien, pues entonces nuestro texto ha comenzado con algo tan simple como un tenepaurium panin que Joioanes. Al día siguiente de nuevo estaba Juan y los discípulos de él ven al que caminan. Ahora miren, lo bonito de este texto es que para decir que Juan miraba a Jesús, porque nos interesa el verbo por ver, el texto utiliza este verbo que se ha iluminado acá en caracteres amarillos, el verbo emblepsas, que es un participio en ese texto, y que viene del verbo emblepo. Ya nosotros habíamos visto blepo, pero emblepsas es también un término que se familiariza con este campo semántico del verbo. Aquí funciona como participio, como hablando de la condición, de lo que describe a Juan. Juan está viendo a Jesús caminando.
Y es un concepto que alude, obviamente, al acto físico. Siempre los verbos del ver aluden a eso, al acto físico. Todo comienza ahí, pero aquí hay una manera intensificada. Contrario al primer ver de Juan, aquí tenemos este ver que es intensificado. Se concentra o significa concentrar la mirada en algo, enfocarse y prestarle una atención cuidadosa. Esto es emblepsis. Es prestar una atención cuidadosa a lo que se está viendo. Dicho en el testigo que es Juan, el Evangelio nos revela a nosotros una actitud de un testigo. El testigo no mira ocasionalmente, sino que dirige toda su atención frente a aquello que atestigo, en este caso, frente al Cordero de Dios que pasa caminando. Aquí este verbo se cita, se va a citar más adelante, después no se vuelve a citar en todo el Evangelio, ni siquiera en el corpus joánico. En el verso 42 volvemos a utilizar este verbo que ustedes ven en pantalla. Entonces Juan, viendo de esta manera, ¿qué es lo que hace? Le entrega su visión atenta, cuidadosa a sus dos discípulos, a Andrés y al discípulo anónimo, como nos lo dice el texto. Discípulos, atención, ¿cómo entrega la visión? Que oyendo su testimonio del Cordero creen. ¿Quién era Jesús? No tienen ni idea, pero que le creen a Juan. Dice, escuchar, el verbo por el escuchar. Entonces, miren, es el ver que es recibido en la escucha. La escucha que acoge el ver de Juan. Ecusan viene del verbo acuo, escuchar, poner atención, de manera que es muy claro que en este texto el concepto del creer, aunque no es explícito, no se dice, pues se supone, porque ya nosotros lo habíamos indicado antes, tanto con el verbo escuchar como con el verbo ver. Entonces, los dos discípulos acogen la visión de Juan escuchando. Y no solo eso, además, suponemos el creer por otra razón, porque toda vez que se ha visto escuchando, el acto inmediato es lo que ustedes ven en pantalla iluminado en caracteres rojos. Ecolúcesar, verbo que ya habríamos alguna vez introducido y que se refiere a la acción del seguir, viene del griego akolufeo. Entonces, aquí se dibuja para mí, obviamente, de manera perfecta el dinamismo del acto del testimonio, porque el testimonio busca engendrar testigos. Y es como que Juan el Bautista hubiese introducido a Andrés y al otro discípulo en su propia visión. Les hizo hacer experiencia de una experiencia que él ya había hecho. Él les entrega a sus oídos lo que él ve con atención. Y entonces ellos no les queda otra que seguir. Y el seguir, obviamente, es lo que en este texto está hablando del creer, porque nace de la verdad. Y en este evangelio, testificar es la característica específica de quien se hace discípulo de Jesús. Un discípulo atestigua. Y con ello, miren muchachos, esto es lo más, para mí, más lindo de este relato evangélico. ¿Por qué? Porque con ello, por primera vez, se dice en el Evangelio que uno, diferente a Juan, se hace discípulo de Jesús. Entonces no podemos ignorarlo, tenemos que verlo. ¿Y cómo ocurre esto? Pues lo primero que todo aparece el préstamo de un vocabulario que es típico de los evangelios sinópticos. Cuando se habla del discipulado, se utiliza el verbo akonutheo. Cuando en Lucas, que es ese evangelio para formar discípulos, Jesús le dice, sígueme, utiliza este verbo en imperativo. Entonces, ese verbo no es un accidente, es el verbo característico del discipulado, el seguir. Pero yo quiero aclarar ese verbo, porque a veces ese verbo se nos queda a nosotros en algo demasiado pequeño. Cuando uno tiene como la idea de seguir, es como que me voy detrás de.
Y en los evangelios sinópticos, de hecho, al verbo se le coloca una preposición para que quede acolufeo y se le colocó piso mu detrás de mí, como quien dice, entonces yo voy detrás, siguiendo. Pero el Evangelio de Juan cambia un poco las construcciones y solamente nos regala el verbo así como está, acolúcesan, diciéndonos que es algo que ocurrió, que es algo cierto, que fue algo puntual, es un auristo. Además de seguir entonces el verbo acoluceo, o sea, en ese sentido físico de que yo voy detrás de alguien, puede también significar caminar con, indicando lo que realmente es el discipulado en este evangelio. Esa es la etimología original, cuando esa alfa con la que inicia el verbo no es el alfa privativa, sino que era un alfa que en el griego antiguo se utilizaba para decir con. Era como un caminar con, estar lado a lado, hombro a hombro. Entonces, mire que yo pienso que el discipulado es mucho más significativo así, porque a veces la idea de seguir detrás como si fuéramos pollitos detrás de una gallina, eso es hasta a veces como peligroso, porque es un camino muchas veces ciego. Yo voy por donde va el otro. Es bonito porque es un acto de confianza, pero me parece más significativo el otro texto, la otra forma, coluceo, porque es caminar con hombro a hombro. Y lo vamos a ver, que en Jesucristo se volvió un hombro a hombro, porque de siervos pasamos a ser amigos, no. O sea, dentro del Evangelio me parece más bonito. En los otros Evangelios obviamente funciona de manera diferente. De hecho, miren, el cuarto evangelio, como los evangelios sinópticos, pues no ignoraron este verbo que lo recorre y se convirtió en un concepto también clave de sus contenidos. Coluceo también es concepto recurrente, en los sinópticos especialmente, y no ignorado por el cuarto evangelio. Es así como por primera vez nosotros, en todo el evangelio, el autor nos ha establecido la dinámica, una dinámica esencial de lo que debería suceder con quien hace experiencia del Cordero de Dios. O sea, todo comienza a partir de un testimonio. Eso es, así comienza el discipulado. Y en el caso de este relato que estamos estudiando, los dos discípulos parten del testimonio indicativo del Bautista, que primero nace de la fe y que luego va a alcanzar la percepción física. Y el hecho se puede demostrar en cuanto que al ver lo que ve Juan, lo dejan para seguir a Jesús, pero no han trazado ni siquiera, no han transado un negocio con Jesús, no han hablado con él. Entonces también es un partir desde la fe, es un creer casi que un poquito antes de haber visto. ¿Y por qué digo antes de un poquito antes de haber visto? Porque es que los discípulos, en lo que le van a preguntar a continuación, le pedirán la posibilidad de ver. O sea que es como que la fe antes realmente del ver por los propios ojos, porque por el momento ellos ven, pero por los ojos de Juan el Bautista. Entonces, miren que sí, lo primero es la fe y luego la fe va a alcanzar la percepción física. Y el hecho yo lo puedo demostrar en cuanto que al ver lo que ve Juan, lo dejan para seguir a Jesús. Primero en el movimiento físico, van detrás de él, como este mosaico no lo pinta. Y luego va a ser en sentido interior, es decir, ellos también van a creer incluso antes de entrar en contacto, por lo que van a ver ustedes a continuación en el relato. O sea, antes de escuchar al Cordero, ya decide llamarlo rabí, maestro. Y esto está emulando el tipo de fe que les dejó el anterior testigo, Juan el Bautista, su maestro, porque él también creyó antes de haber visto. Él le creyó a otro testigo que le había dicho: sobre quien veas descender el Espíritu, ese es él. Para el cuarto evangelio, queridos muchachos, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos ya casi que con el tiempo. El propósito del discípulo es devenir el mismo testigo. O sea, no basta simplemente yo voy a ir a aprender con un maestro cualquier cosa, no. Él debe devenir testigo. Él debe hacer experiencia del contenido del testimonio. Y puesto que el Evangelio joánico
nos propone como foco de la fe al Cordero que llega, que pasa caminando, pues los discípulos, ¿qué van a hacer? Se van a poner en la misma dirección sin percatarse que el seguir se convierte en caminar con, de bien un encuentro. El aconuseo deja de ser un detrás de él, porque Jesús, cuando los ve, los invita a que ellos caminen con él para ver dónde vive. Y de hecho, porque lo ven, siguen. Y ahora el que lo sigue, perdón, y ahora Jesús, que sabe que lo están siguiendo, pues ahora por primera vez vemos a Jesús ver. Suena, perdónenme la redundancia de palabras, pero es la primera vez que Jesús ve en este evangelio. Entonces, miren, aparte de la primera acción de Jesús, que Juan nos describe como un caminar, como un venir hacia Él, he aquí las dos nuevas acciones, las primeras acciones, después del venir a caminar, venir hacia Juan, que el relato evangélico nos narra sobre Jesús, que son bien bonitas, porque la primera se trata de esa misma acción que María Magdalena al final del evangelio hará con Jesús. Jesús se percata de que los discípulos lo vienen siguiendo, entonces dice, estrapéis, dejó Jesús, menos dándose la vuelta a Jesús y viendo autus a ellos, a coluzunta, siguiéndolo en esa característica, lege y autois, ti zeteite, ¿qué buscáis? Le dice a ellos, ¿qué buscáis? Entonces, las dos acciones que narra el cuarto evangelio en el libro de los testimonios es primero esa que ustedes ven iluminarse, darse la vuelta, reconocer a los discípulos y segundo, verlos. Y observen la palabra ver. Esa palabra, con nuestro incipiente griego, ¿a qué palabra por el vocabulario del ver se parece? Si no se acuerdan, en todo caso, se parece a la palabra theaomai. Recuerden que la palabra theaomai nosotros ya la habíamos acabado de hablar de ella en el versículo 32, cuando se dice lo siguiente. O sea, Jesús va a ver a sus discípulos como Juan vio descender el Espíritu sobre Jesús. Jesús ve a sus discípulos como después, en el capítulo 6, versículo 5, verá a la multitud que no tiene que comer y le dice a Felipe sobre el darles de comer, sobre el que se les va a dar de comer a esa multitud. Jesús les mira como los testigos, según el versículo 14 de este capítulo, vieron al encarnado, al Logos, hacerse carne. Recordemos que theaomai también es verbo de la visión. Entonces Jesús los percibe, obviamente, con el sentido de la visión, pero theaomai habla de lo interior. Theaomai entonces está diciendo que Jesús los ve con estos ojos, pero además los mira desde adentro. Y si theaomai habla también de la comprensión, del entendimiento, digamos lo siguiente: Jesús los ve, los mira, los contempla, comprendiéndolos en un pequeño gesto, ¿no? Darse la vuelta y mirarlos. Como sugiere el verbo sugiere eso, toda esta dinámica interior. Ahora, contemplando a Andrés y al discípulo del cual nosotros ignoramos, todavía no ha sido presentado, pero todavía ignoraremos su nombre, su identidad, obviamente no la conocemos, asumiendo la actitud de los discípulos que comienzan a ir detrás de quien podría ser su maestro, pues reciben esas primeras palabras del Logos, que es Jesucristo, y que les pregunta a ellos qué buscar, las primeras palabras de Jesús en este evangelio. Para mí, obviamente podría haber sido cualquier otro tipo de palabra, pero esta palabra es muy potente, sobre todo en el ámbito de un texto que habla del discipulado. ¿Qué buscas?
Bastante interesante es esta palabra, tanto que dicha de esta manera, ti zeteite, que buscáis, me lleva a mí a ir concluyendo y ir diciéndole lo siguiente a cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pueden buscar estos discípulos? Pues ellos están buscando hacer la misma experiencia que Juan el Bautista, es decir, convertirse en testigos. Y para que eso se entienda, entonces tienen que pasar primero por el camino del discipulado. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque en el texto que ustedes ven en pantalla, ellos lo llaman a él rabí, que significa maestro. O sea, con esto concluyo. Esto le da al relato su propósito, porque el discipulado en este cuarto evangelio se está inaugurando acá. Como ocurría en la época, pues los discípulos siempre buscaban un maestro que les explicase la Torá, que se las interpretase o que les enseñase a leer y a interpretar la Torá. Pero al buscar un maestro, al mismo tiempo abandonaban ciertas condiciones de vida, asumiendo nuevas condiciones. Ellos, los discípulos, como hemos dicho en otra ocasión, se convertían en siervos de su maestro, que al mismo tiempo devenían curios y debían pasar un tiempo con él para poder ser discípulos. Entonces, la pregunta del discipulado es más que comprensible, porque ellos que devienen, que son discípulos y que devienen ese rol subordinado de siervos, pues de un Señor, pues esto no es algo absolutamente inocuo dentro de este texto, porque entonces allí se comprende la pregunta pumenes, ¿dónde vives? El discípulo debía vivir con el maestro, convirtiéndose en siervo de su Señor. Y esto revela el procedimiento normal del tiempo, del mundo judío al cual pertenece este evangelio. Pero yo hago esta aclaración porque es muy importante que ustedes tomen conciencia de algo, porque en el evangelio el discipulado pasa por una transformación en cuanto a las relaciones jerárquicas. Ya lo hemos dicho muchas veces, ustedes ya lo han escuchado, no os llamo siervos, os llamo amigos. Jesús funda un nuevo discipulado. Dejamos de seguir a Jesús para estar con él. Y yo concluyo esta clase con ustedes presentándoles una simple cuestión que a mí me parece todavía más impactante. La pregunta vive. El verbo meneis viene del verbo menos, meneis. No es un verbo, es un concepto clásico, categoría transversal también del Evangelio. Capítulo a capítulo ha permanecido, perdón, ese verbo ha aparecido. Ese verbo significa vivir, habitar. Ese verbo significa morar o permanecer. ¿De qué ha hablado el Evangelio durante todos estos días? Ha hablado del permanecer. ¿Y qué fue lo que les pasó a los discípulos después de preguntarle dónde vives y que fueron, como dice el mismo texto bíblico, haciendo caso a Jesús, venid y veréis? Y ellos fueron, vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día. La hora era como la 10ª, que al otro día, después de permanecer, anunciaron que él era el que buscaban.